Hola, soy Oliverio Coelho. Voy a leer un fragmento de mi última novela, Viento de Frontera, que narra la adaptación de un estafador a un nuevo hábitat. Y bueno, este fragmento es la llegada de mi protagonista a ese mundo de posibilidades onírico que es la Triple Frontera. Antes tengo que hacer una breve introducción para que quede contextualizada la narración. El protagonista de esta novela, originalmente llamado Sauri, aunque a medida que pasan las páginas va cambiando de nombre porque es un estafador en la Triple Frontera. De pronto, por razones que sería largo enumerar, o describir, tiene que huir y encuentra en el recuerdo de una hija que abandonó el salvoconducto. Entonces vuelve al pueblo que lo vio nacer y el pueblo que de alguna manera modeló su pulsión especulativa. Entonces llega a La Prida y este es el principio del capítulo. En La Prida ya no había terminal y el bus lo dejó al amanecer sobre la ruta. Había dormido toda la noche y soñado que su hija se escondía entre las piedras de un descampado, bajo la forma de un reptil. Anduvo unos kilómetros bajo el sol. Los árboles secos y arqueados como huesos yacían al borde de las veredas angostas. La ausencia de humanos y perros subrayaba en el final de cada calle un horizonte gris, un mundo estéril. Varias casas habían sido demolidas. En los lotes, en vez de nuevas edificaciones, había corrales o gallineros. Tratando de orientarse para llegar a la casa familiar, revivió escenas de la infancia, ahora puntuadas por su leve renguera. Aunque había muerto hacía rato, temió encontrar camuflados en Malena, que es su hija, ¿no?, ciertos rasgos y modales de su madre. Al fin y al cabo, con el tiempo algunas personas terminaban convirtiéndose, si la transformación sucedía como accidente o desliz de la madurez, en aquello contra lo que habían luchado encarnizadamente. Y Malena, al igual que él, había combatido con el veneno de la indiferencia el espíritu conservador de la familia. Caminó en sentido inverso al único punto de referencia que había sobrevivido, el monstruoso cementerio municipal en el que solía pasar horas reproduciendo partidas de ajedrez. En la atmósfera solo resonaba el taconeo desacompasado de sus botas texanas sobre el asfalto, ni siquiera la tonada del venteveo que en su infancia cubría las tardes. A una cuadra de la que había sido su casa, escuchó el galope de un caballo. Se detuvo en seco, un poco como un soñador que intenta salir de una pesadilla abriendo los ojos. Esperó a que el caballo pasara a su lado y se perdiera en las ruinas. Por el silencio repentino, dedujo que se había detenido a sus espaldas. El comportamiento era más propio de un animal doméstico. Se volvió y encontró montada a caballo a una joven de mameluco azul con el logo de la provincia de Buenos Aires y el lema «Prosperidad y paz sin cambio», que le apuntaba con una escopeta de caño recortado. Calculó que si ese tipo de arma se disparaba a esa distancia, él saltaría en 1000 pedazos. «Identifíquese». «René Barbosa», contestó dubitativo, porque en ese momento sintió que Sauri era, más que nunca,
el nombre que lo identificaba y podía salvarlo. ¿Qué hace en Laprida? Vengo de visita. La chica soltó una carcajada y en vez de bajar el arma, la aseguró en su mano derecha como si se dispusiera a usarla como martillo. No me diga, por disposición de la Superintendencia de Asuntos Públicos, recitó con aire de autómata, está prohibido para los forasteros entrar a pueblos evacuados. Te doy 10 minutos para que vuelva a la ruta o voy a tener que tomarlo prisionero. Y señaló el lazo que llevaba plegado a la montura del caballo. Discúlpeme, señorita, ¿y usted por qué supone que soy un forastero? Y apeló a las mañas de la madurez para hacerla sentir insolente. El pecado más común de la juventud es la soberbia. Bájese de ese caballo. No sé quién le hizo creer que está cumpliendo una misión. Probablemente la gente que imprimió en su uniforme ese lema ridículo. Subirle a un caballo es la mejor forma de ocultarle que es una esclava. No sé de qué habla. Bájese del caballo para hablar con un mayor. La chica descendió cabizbaja y dejó la escopeta atravesada en la montura. Barbosa se sintió reconfortado. Su capacidad de persuasión y seducción seguía intacta. Le preguntó bajo qué parámetros decidía quién era forastero y quién no. Ella se alzó de hombros y dijo que su deber era cuidar que ningún intruso robara cosas de propiedades ajenas. Creer que un anciano es un extranjero es discriminatorio. ¿Usted sabe que puede perder su trabajo? Los ancianos no venimos de otra tierra. Somos la tierra, respondió él. Pensó que los padres de la chica tal vez le hubieran delegado esa responsabilidad para mantenerla lejos. Quizás hubiera sido elegida en su puesto solo por su destreza para montar y por su aspecto huraño. Lo cierto es que frente a la amenaza de palabras con filo, de nada valían su escopeta y su mameluco. Si él era un intruso, ella era una impostora. Usted se da cuenta de que su misión es inútil, que las cosas que quedaron en estas casas en realidad son cosas abandonadas, que tarde o temprano van a tener algún destino, porque no podemos evitar que las cosas sigan su curso, la podredumbre. ¿Cuál es su nombre? Elena. Elena, ahora te voy a tutear. Vayamos a lo esencial. Vivís engañada si creés que a alguien le importa tu desempeño en este pueblo fantasma. Se detuvo un segundo y de pronto, sorprendido de que la curiosidad no lo hubiera invadido antes, le preguntó por qué había sido evacuado del lugar. Elena le contestó que era un modo de decir. No sabía si había sido evacuado, clausurado o desalojado. Sabía que algún problema había existido, pero no podía precisar cuál. Barbosa le pidió que hiciera memoria, le subrayó que si no se acordaba ni siquiera de eso, era imposible que llegara a triunfar en la vida. ¿Pensaba pasar 100 años arriba de un caballo? Antes de que ella pudiera responder algo, le contó que él había nacido en ese mismo pueblo y acababa de volver después de muchísimos años en busca de su hija. Como por lo visto nadie vivía ahí, no le quedaba más que encontrar la casa familiar y averiguar qué había quedado. Aunque tal vez ella pudiera ayudarlo a encontrar la casa, ya que en principio no parecía estar a la vista. ¿La demolieron? No sé, por favor. ¿Por favor qué?, estalló Barbosa. Por favor váyase, por favor no haga más preguntas, por favor siga preguntando. La chica apretó los ojos, se alzó de hombros y pareció hacer un esfuerzo sobrehumano. La segunda opción, dictaminó después de un rato y se frotó los párpados como si se desperezara. Teniendo en cuenta que yo nací acá, tengo derecho a que se me informe por qué fue evacuado del pueblo. La chica permaneció pensativa. Parecía estar seleccionando información, o más bien elaborando una gran mentira. No vale mentir, acotó Barbosa con voz dulce. Elena, ahora que ya me identifiqué, podríamos hablar como amigos. Ella, volviéndose más niña a medida que dejaba su papel de policía, le dijo que por favor no se lo dijera a nadie, porque era un secreto. Pero le contaría la verdad. Laprida y algunos pueblos de la zona estaban hundiéndose. No estaban ni secos ni inundados, como otras áreas. La mayoría de las casas habían descendido un promedio de 30 centímetros en los últimos
10 años. De pronto Barbosa recordó un asunto que atormentaba a su padre, la humedad de cimientos. Al final todos tenían humedad de cimientos, no éramos los únicos, pensó, y de pronto sintió que la zona de cimientos percudidos en realidad se extendía a La Pampa, a la provincia de Buenos Aires y a un país entero con características de pantano. ¿Por qué debería ser esto secreto? El entusiasmo de ella se deshizo ante la brecha que abrió la pregunta. Solo volvió en sí cuando Barbosa le palmeó el hombro y le dijo: no te preocupes, ¿hay alguien más en el pueblo? Ella meneó la cabeza. Él entonces pensó que lo que quedaba de la Prida no debía ser para nada importante si una chica que se volvía cada vez más joven a medida que hablaban era la encargada de vigilar. Para no enfrentarla a dudas traumáticas, decidió no denigrar más su trabajo. Si lograba sacarla del mutismo cultivado en la vigilancia, podía transformarla en cómplice. No solo podría revisar la antigua casa de sus padres, sino la de todos los vecinos. Siempre había fantaseado con zambullirse en esos ecosistemas íntimos que crecían en el interior de las casas, aplastados por objetos o por la presencia de imágenes que seguían viviendo detrás de un vidrio, como peces. Decime, Elena, ya que no hay nadie más, ¿nunca pensaste en entrar a las casas para ver lo que la gente dejó? Recién ahora, hablando con usted. Entonces hagámoslo. No sé cómo aguantás la curiosidad. No hay ninguna contradicción entre cuidar el pueblo y ver lo que la gente dejó. Lo importante es no robar, intervino ella. Me lo dijo el jefe. Y me explicó que para no caer en la tentación era mejor no entrar a las casas bajo ninguna circunstancia. Todas tienen una cinta en la entrada. Bueno, podríamos entrar por alguna ventana. A Elena la idea, en principio, por la manera en que se encendió su expresión, le atrajo. Fue hacia el caballo, lo tomó por las riendas y caminó. Barbosa detrás repitió una y otra vez el número de teléfono de su hija. Elena, ¿hay algún lugar donde pueda llamar por teléfono? Ella habría querido explicarle que como nadie vivía ahí, los teléfonos no debían funcionar, pero solamente meneó la cabeza. Si yo marcara un número, nadie me atendería del otro lado. Nadie. Nadie vivía ahí. Nadie llamaba ni podía ser llamado. La ruta estaba lejos y era casi un río seco que un viejo ómnibus atravesaba como una piragua una vez al día. De pronto Barbosa sintió que una intimidad absoluta lo unía a esa muchacha, como si estuvieran varados en una isla desierta. Era la misma intimidad que había experimentado con Malena al borde de la ruta 86, junto al Renault 12 de su padre. Decidió en ese momento ser más cuidadoso en el tipo de preguntas que formulaba, hasta tanto no accediera a la casa que buscaba. De a poco, a medida que veía las fachadas acortadas y levemente torcidas por el hundimiento, reconoció la topografía, olfateó el lugar. Antes de profanar otras propiedades, convenía entrar a la casa de su familia. Por si Elena se echaba atrás. Para que no se revelara, debía hacerla hablar, aprovechar el pequeño lazo de confianza para sustraerle secretos. Sabía que esa era la manera de incubar en un inocente la complicidad y exponerlo a relámpagos de culpa que, a la larga, engendraban a un obsecuente o un cobarde.